Ya estamos de regreso. Estamos hablando acerca de la mayordomía del tiempo. Ese es nuestro tema de esta ocasión. Y pasamos a la segunda parte de la enseñanza de este día. Y vamos a ver tres realidades en nuestra vida. En la Biblia encontramos enseñanzas respecto a lo que es nuestra vida, desde el punto de vista real. Porque en muchas ocasiones se maneja el concepto de la vida desde un punto de vista subjetivo, y eso es equivocado. La descripción más confiable de lo que es la vida humana la encontramos en la palabra de Dios, a través de lo que nos dice el Señor, que es el autor de la vida humana. Y aquí hay tres cosas muy importantes. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida, es el autor de la vida, puesto que Él es nuestro creador. Dice el Salmo 100, versículo 3, de la manera siguiente, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si tenemos vida es por la misericordia de Dios, por la decisión de Dios. Y si seguimos viviendo, es gracias a que Dios sustenta cada día esa vida a través de la provisión de nuestras necesidades materiales y sobre todo de su gracia, porque Él pudiese disponer de nosotros en el momento que cree oportuno. Pero hay otra cosa importante en relación a este asunto, al hecho de que Dios es dueño de nuestra vida. Y la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre por el Señor Jesucristo. Y aquí quiero que veamos lo que dice la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para entender esto quiero regresarme un poquito a lo que vimos hace un momento, lo que platicamos. Dios nos da la vida física, que comprende pues nuestras facultades fisiológicas, o las funciones fisiológicas como respirar, hablar, comer, caminar, el ejercicio de nuestros 5 sentidos, etc. Eso es don de Dios. Pero debido a que estábamos lejos de Dios, la Escritura dice que estábamos muertos espiritualmente, y a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario se nos infundió nueva vida, una vida interior, lo que el Señor Jesucristo llama vida abundante. Él dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. ¿En qué consiste esa vida en abundancia? Consiste en el amor de Dios en nuestro corazón, la presencia de Dios en nuestra vida, la fe, la paz y otras cosas más que solamente proceden de Dios y que son posibles cuando estamos conectados con Dios y disfrutamos del beneficio, del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que murió para que nosotros tengamos vida abundante. No solamente vida fisiológica, sino vida abundante. Y considerando que las dos cosas, tanto la vida física como la vida abundante, proceden de Dios, son don de Dios, y eso implica que le pertenecemos al Señor, la pregunta en cuestión aquí es la siguiente: ¿qué debemos hacer con esa vida física que el Señor nos ha dado? ¿Qué debemos hacer con esa vida abundante que Dios nos ha proveído? Y que sobre todo estas cosas son prestadas, porque al menos la vida física el Señor puede retirarla en cualquier momento, porque estamos en su voluntad y Él puede disponer de nosotros. Otra cosa importante, que una segunda realidad en cuanto a nuestra vida, es la siguiente. Otra cosa importante es lo siguiente: nuestra vida es pasajera, tiene un límite, no vamos a vivir para siempre. Cuando se inicia nuestra vida física, estamos en la niñez o en la adolescencia, parece que la vida es muy larga y soñamos cuándo llegaré a los 20, los 25, cuándo me voy a titular, cuándo me voy a casar, veré mis hijos, veré mis nietos, etc.
O sea, viendo la vida futuro como que se hace muy larga, pero pasando determinada edad, particularmente a partir de los 50, como que el reloj avanza más rápido, como que el calendario nos corretea y la vida pasa más rápidamente. Mire lo que dice el Salmo número 90, hablando acerca de la brevedad de la vida, y el versículo 10 nos habla de los límites que Dios ha establecido para nuestra vida física sobre esta tierra. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, su servidor ya anda cerca de los 70 y podemos entender esto, cosa que pues nos cuesta trabajo de aceptar, y me acuerdo todavía de las expectativas de vida que tenía cuando era adolescente y la manera como ahora como adulto mayor veo la vida. En la edad adulta la vida se va más rápido. Por eso no debemos esperar a llegar a esa etapa, sino debemos entender aún desde la niñez, que la vida tiene un límite y que la vida se pasa y no regresa. Por esa razón, hay un consejo particularmente para los niños, los adolescentes y los jóvenes en cuanto al orden de prioridades para la vida, para vivir la vida de una manera correcta, estableciendo prioridades correctas, escala de valores correctas. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Este pasaje, este versículo, Eclesiastés 12:1, nos habla de la importancia de acordarnos de Dios en los mejores años de nuestra vida, antes de la decadencia de nuestras facultades físicas y mentales, porque esta época, si no se aprovechó la vida, si no nos acordamos de Dios, no usamos correctamente los años que el Señor nos dio, nos vamos a llenar de remordimientos. ¿Cómo podemos vivir vidas provechosas que glorifiquen a Dios? Si la vida es una inversión única y la vida es pasajera, entonces ¿cómo podemos vivir vidas provechosas? Bueno, aquí quiero compartir otra ayuda visual, y en esta tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar a entender cómo podemos vivir vidas provechosas que glorifiquen a Dios. Ya vimos repetidamente en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que el mayor error que podemos cometer como seres humanos es desperdiciar nuestra vida, desperdiciar nuestro tiempo, dejar ir nuestra vida, y esto sucede cuando actuamos impulsivamente. No pensamos en la manera como estamos gastando cada día de nuestra vida o cada año. Y a veces nos llenamos de remordimiento solamente cada 31 de diciembre. La Escritura dice que debemos que andar como sabios, debemos buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Y vuelvo a repetir, ¿cómo podemos vivir vidas provechosas? Las 4 preguntas que pueden dar respuesta a esto las encontramos en la palabra del Señor. Y por principio de cuentas tenemos que debemos pensar cómo andamos. Y lo cierto es que la vida es como transitar un camino, estar en continuo movimiento. Y la Escritura dice en Efesios 5, 15, 16 que debemos andar como sabios, o sea, no dejándonos guiar simplemente por nuestros impulsos, apetitos o presiones, sino cada una de las decisiones que tomemos, cada una de las cosas que hagamos cada día deben ser bien pensadas, bien razonadas, para que sean acertadas. Y la mejor manera de ser sabios en cuanto a nuestras decisiones en nuestro proyecto de vida es buscar instrucciones en la verdad absoluta, que es la palabra de Dios y que tiene respuestas para nuestra vida y para aprovechar cada oportunidad que es única.
Este pasaje que estamos comentando repetidamente dice que conforme pasa en nuestra vida, los tiempos van a ser más difíciles. De hecho, la vida en el mundo cada día es más crítica. Aunque algunos se burlan, sobre todo algunos adolescentes, cuando los mayores hablamos de que los tiempos que los tiempos pasados fueron mejores, es la verdad. Examinando la historia encontramos que hace 50 años la vida era más tranquila, por causa del estilo de vida, de los valores. Hoy en día la vida es muy agitada, la vida es más difícil, se lucha más para sobrevivir, porque desafortunadamente el amor y otros valores han desaparecido. La violencia y la maldad se han multiplicado. Entonces, por esa razón, debido a que los días son más difíciles, que la situación empeora, nuestras decisiones, particularmente para las nuevas generaciones, tienen que ser bien pensadas y tienen que ser sabias. Entonces, de esa manera podemos vivir vidas provechosas, pensando cada día en cómo debemos andar en el camino de la vida y cómo debemos asumir cada responsabilidad o cada decisión que tomamos para nuestra vida personal. Otra pregunta muy importante respecto a cómo aprovechar la vida es: ¿cuál debe ser el fruto de nuestra vida? Cuando hablamos de fruto, nos referimos a lo que vamos a cosechar, al resultado de cada día de nuestra existencia. Y en el Salmo 90, otra vez vamos al Salmo 90, versículo 12, encontramos cuál debiese ser el resultado de cada día de nuestra vida, de cada mes y de cada año. ¿Cuál debiese ser el fruto? Y dice aquí el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, entre más vivimos, debemos ser más sabios. Cada año, cada mes, cada experiencia debe traer a nosotros más sabiduría para que conforme pasan los años seamos más acertados en nuestras decisiones. Esto lo vemos en el caso de los abuelos o de nuestros padres que ya tienen cierta edad. Ellos no actúan impulsivamente, cualquier cosa que tienen que hacer o cada decisión que tienen que tomar la piensan bien, platican, consultan, buscan consejo, y los que son cristianos oran al Señor y buscan respuestas en la palabra. Y esto es el fruto de los años de vida. Algo semejante debiese suceder desde la niñez, porque la sabiduría de Dios no es solamente para la gente grande. Dios desea que desde los niños, los adolescentes y los jóvenes sean personas sabias, con decisiones acertadas, a través del conocimiento de la palabra, a través de las respuestas que ofrece la palabra del Señor. Número 3, ¿qué propósito debe tener lo que hago cada día? Es algo que debemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué hago esto? No simplemente por rutina, por presiones o por impulsos, vuelvo a repetir, sino debemos pensar que cada cosa que hagamos debe tener el propósito de glorificar a aquel que nos da la vida, aquel que nos sustenta, aquel que nos bendice cada día, que es nuestro Creador, que es Dios. Miren lo que dice, voy a invitarles a que veamos ahora 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, y aquí dice el Señor en su palabra, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto nos hace pensar, nos indica, nos instruye, nos aconseja que cada cosa que hagamos diariamente, donde quiera que nos encontremos, aun las cosas pequeñas, debemos hacerlas para la gloria del Señor. Lo que vamos a comer, primero darle gracias a Dios y disfrutar de lo que el Señor nos da. Porque muchos comen por comer solamente, por llenar el estómago. Pero, por ejemplo, el sabor y todas las cosas que hay buenas en los alimentos, en las frutas, son una bendición de Dios, son una manifestación. Dios nos habla a través de eso, de su amor y de la manera como quiere, que disfrutemos de las cosas que nos provee la naturaleza. Y así podemos pensar en otras cosas, dar gracias a Dios por los estudios y poner nuestro mejor esfuerzo
dar gracias a Dios porque tenemos una familia, podemos convivir con ella, y bueno, la lista sería muy larga. Otro versículo que nos habla acerca de glorificar a Dios en las cosas que hacemos cada día, aun en las pequeñas. Otro versículo se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Dice aquí: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A veces platicando con algunas personas, compartiendo experiencias, les hablamos acerca de las cosas difíciles que nos toca enfrentar en la labor pastoral. Y para eso decimos: Señor, yo no lo haría, pero en tu nombre lo voy a hacer, creyendo que tú me acompañas y que el resultado sea para la gloria tuya, Señor. El fruto sea para glorificar tu nombre. Y así enfrentamos muchos retos cada día. Vuelvo en el caso de los estudiantes: Señor, tengo un examen de matemáticas, me resulta difícil, pero lo enfrento en tu nombre. Y en tu nombre voy a cumplir con ese requerimiento académico. Señor, este día en el trabajo tengo retos muy fuertes, tengo un jefe muy intransigente. En tu nombre voy a ir a enfrentar mis responsabilidades laborales. Y así podríamos enfrentar muchas cosas en el nombre del Señor, pidiendo su ayuda y con gratitud, porque en cada una de las cosas difíciles veremos la mano de Dios en nuestra vida. Y finalmente, ¿cuál debe ser nuestra meta en nuestra vida? Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Él es nuestro modelo a imitar. Él es nuestro motivo de inspiración y también es nuestra meta, porque cuando salgamos a este mundo y nos presentemos delante de Él, una de las cosas que tenemos que decirles: Señor, gracias por todos y cada uno de los años de vida que me concediste sobre esta tierra. Hacemos nuevamente otro paréntesis para pasar a la tercera parte.